¿Qué tal? Mira, ¿a dónde vas con tanto aparato, con tanto cable? Pues mira, voy a la clase de sexto porque los niños van a hacer un proyecto y tienen que grabar un vídeo. Y ahora ¿Qué proyecto vas a hacer? un proyecto para dar a conocer en la escuela. Porque, ven, sube de cuenta. Porque ya mismo vamos a tener aquí el centro integrado y van a venir niños de otras escuelas y no conocen nuestro centro. Entonces nosotros hemos propuesto hacer entre unos cuantos profes, porque todos no quieren, ¿sabes? No, entonces vamos a hacer un vídeo de la escuela en la que los niños van a ser los protagonistas. Ellos van a hacer toda la planificación que nos va a requerir el proyecto. Pero eso es muy difícil, ¿cómo lo van a hacer eso los niños? Porque tienen que hacerlo, implicar a todos los profesores de todas las áreas. Todos son los que vamos a aportar, cada uno de cada área, lo que le pertenece al proyecto. No me digas, ahora, también yo voy a estar implicado. Hombre, tú que eres de educación física, a ti vamos a ir a verte, los niños te van a hacer una entrevista. ¿Podrías colaborar con nosotros y ayudarle? Sí. Claro, ¿Y de qué mira, forma voy a pues cuando vayan al espacio de educación física y al gimnasio le explican los materiales que hay, para qué sirven, que ellos van a hacer un dossier de cada espacio. Y te sirve para la asignatura. ¿Podemos aprovechar, por ejemplo, y cuando puedes estemos dando evaluar, la clase? claro, además van a verte en las clases y así ellos después hacen una especie de resumen de lo que para qué se utiliza cada aparato que tenéis allí, que allí tenéis muchos materiales. Oye, que me está gustando la idea esa, ¿eh? ¿Quieres participar? Y sobre todo que los niños sean los protagonistas, Sí, ¿eh? ellos lo hacen todo. Oye, pues ¿por qué no me pasas el boceto del proyecto que tenéis y lo miramos? Y te hago yo las aportaciones desde el área de educación Perfecto, pues física. me encantaría. Y así te paso yo también todos los documentos que lleva el proyecto y lo que quieras aportar, bienvenido sea. Pues estupendo, sería fantástico. ¿Vale?